María Valtorta, libro de Azarías, traducido del original italiano por Santiago Simón Horta. Título original de la obra en italiano: Scritti di Maria Valtorta, libro di Azaría. Advertencias previas. Las consigno por considerarlas necesarias para precisar las razones que me han movido a prescindir de determinados aditamentos del libro original. Este, como el resto de los que integran el conjunto de las obras de María Valtorta, es un regalo del cielo, sin otro fin que el bien espiritual de sus destinatarios. La presente traducción no tiene ni debe de tener fin distinto. Por tal motivo, he prescindido de las notas introductorias del escritor Pisani, que hacen referencia a cuestiones relacionadas con los originales autógrafos, etcétera, etcétera. De las anotaciones puestas al pie de las páginas por el padre Bertini, tan solo he recogido aquellas que, a mi entender, aclaran determinados hechos y circunstancias, pues, de transcribirlas todas, el libro alcanzaría desmesuradas proporciones por lo extenso de las mismas, que, si bien importantes, miran únicamente a una subida erudición. He prescindido, asimismo, de la transcripción de las diversas partes de las misas respectivas: introito, oración, epístola, gradual, etc., porque, aparte su extensión, dicha transcripción resultaría inútil, dado que esas partes no coinciden con las de las misas actuales, pues las aquí comentadas conforman con el misal de San Pío V, y las que ahora se celebran se acomodan a la liturgia establecida por el Papa Pablo VI. Los comentarios a las misas dominicales, a las que María Valtorta denomina misas angélicas, abarcan un ciclo litúrgico completo que se inicia el 24 de febrero de 1946 con la misa de sexagésima y se cierra el 2 de febrero de 1947 con la de septuagésima. Pues bien, aunque oficialmente el ciclo litúrgico da comienzo el primer domingo de Adviento, he creído conveniente no alterar el orden cronológico de los comentarios, ya que no es óbice para el lector pueda acomodar su lectura a la festividad correspondiente. Y hechas estas advertencias, pongo en sus manos, lector amigo, la presente traducción del libro de Azarías, que no dudo ha de recibir como lo que es, una joya del cielo. Dando gracias a Dios por todo ello, cantemos juntos con Azarías y María Valtorta. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El traductor. 26 de mayo del 46, domingo quinto después de Pascua. La explicación de Azarías, que seguramente se producirá, viene precedida este domingo por la sonrisa de la Virgen Inmaculada, puesto que aparece como tal vestida de blanco, igual que en las apariciones de Lourdes y Fátima, aunque sin cinta azul o cordón dorado, sino con un simple cordón blanco,
lo mismo que el vestido al que ciñe por la cintura, y al no llevar velo ni manto, se hace visible el dorado suave de sus cabellos. Es la dulce vestida de blanco, como estaba frecuentemente en Nazaret por el verano, con la diferencia de que ahora su vestido supera en esplendidez a todos los tejidos de la tierra, siendo al parecer de un lino verdaderamente ultraterreno. Está desde ayer noche confortando y sonriéndome, y en mis dolores que me impiden por completo conciliar el sueño, que podría ser la evasión por algún tiempo de las numerosas cruces que me oprimen. La vuelvo a encontrar siempre presente a la salida de cada duermevela intermitente, que es el único descanso para mi cuerpo postrado y acabado, que no puede reposar con un sueño de verdad. Su candor, la blanca emanación de su cuerpo glorificado y la inexplicable expresión de su rostro irradian como una estrella en la oscuridad de mi estancia y en mi corazón afligido. Así transcurre la noche y la dulce madre ahí está, todavía al amanecer y después, durante las horas que preceden al día. A solas con ella, la venero con las mudas palabras del Espíritu, y nada le pregunto porque sé que lo sabe todo, pues comprendo que se encuentra aquí para consolarme, no siendo necesario que yo le pregunte por qué la madre se adelanta a las preguntas de quienes saben son sus hijos. Así, en estos pensamientos, paso las horas. Muchos dirán, yo le habría preguntado esto o aquello. Pues yo, de tener algo que preguntar, le diría tan solo, haz tú lo que sea mejor. Yo, por mi parte, no pregunto nada de nada. Dios sabe qué es lo mejor. María sabe qué es lo mejor. Por eso digo yo, haced vosotros lo que juzguéis mejor. Y esto es para mí la paz completa. Una paz que sobrenada por encima de todo cuanto los hombres desencadenan con sus maldades, egoísmos, vilezas, mentiras y otras infamias semejantes, insuflando todo esto sobre el reducido reflejar el cielo. Y pienso yo, ¿qué castigo tendrán aquellos que turban los espíritus entregados por completo al servicio del Señor? Y la Madre Purísima me contesta, el que Jesús te ha explicado en numerosos dictados y que, en tu caso, has visto verificar muchas veces, porque es en vano atribuir otros nombres a lo que sucede a este o a aquel que faltó a la misión que tenía a tu lado o te causó dolor y turbación. Su nombre es el que sabes. Hija mía, ¿te acuerdas de aquella ocasión de melancólica paz en que me aparecí a ti en hábito de servita y te atraje a mí bajo el manto negro para protegerte al tiempo que llorabas mirando al septentrión? Ahora te voy a explicar el significado de aquella visión profética. Mi hijo, y por ahora no puedo aclararte las razones de ello. Te había puesto bajo la tutela de los siervos de María, porque, hija mía, no puedes estar sola
con tu gran tesoro. También a mí dióme el Eterno la tutela de un esposo, que si bien resultaba inútil para el acto de engendrar, era necesario para tutelar cuanto estaba a punto de descender a mí, el tesoro del cielo y del mundo. Mi divina maternidad podía muy bien haberse llevado a efecto sin José, mas debido al escándalo de una no desposada que engendra un hijo por el inicio que tal maternidad en una inocente habría proporcionado a ese incansable escrutador de almas que es Satanás, y finalmente por la necesidad que el párvulo tiene de un padre que le proteja, la sabiduría santísima me impuso el esposo. Todas estas razones se me aclararon a partir del momento en que se me infundió el Espíritu Santo, haciéndome madre. Entonces comprendí la justicia de mi matrimonio, que hasta entonces solo por obediencia había aceptado. Pues bien, hija mía, también a ti Jesús te proporcionó una tutela. Esa tutela no pretendas indagar por qué fue esa y no otra. A tanto equivaldría a sí mismo querer indagar, por ejemplo, por qué Judas de Queriot fue el 12º apóstol y no uno de aquellos santos y humildes pastores. Así pues, yo te acogí bajo el negro manto de servita, yo que con aquel hábito lloraba porque veía, y puedes comprender a dónde miraba, porque veía de qué manera se contravenía a los decretos de mi Jesús sobre la obra, sobre el instrumento y sobre el trato que se daba a aquella y a éste, para que tú no sintieses demasiado el vacío allí donde mi Jesús, por un especial y siempre adorable motivo suyo, te había colocado. Yo, para hacerte sentir toda la protección de la reina de esa orden y de los hijos de la misma que, por su vida perfecta, están conmigo en el cielo, te atraje a mí junto a mi corazón, protegiéndote con mi manto a la vez que lloraba por aquellos que faltaban a su deber. Mas no te aflijas, hija mía, ten presente a tu madre, aún en esta coyuntura, pues te asemejas a ella cuando, forastera en Belén y cargada con la palabra encarnada, llamó en vano a las puertas en demanda de ayuda, de hospedaje y piedad. Piedad, más para la palabra que llevaba que no para sí. Pobre mujer grabada con la maternidad y cansada del largo camino. Nuestro Juan expresa una gran verdad acerca de estas repulsas, de esta sordera en comprender y de esta tibieza, o mejor, hielo en acoger la palabra. El Verbo, la luz, brilló en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. El Verbo, la verdadera luz, estaba en el mundo, mas el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Y al no recibirle a él, rechazaron también a aquella que lo llevaba y que a los ojos de Israel era tan solo una pobre mujer a la que era imposible que Dios hubiérale confiado. Era, por tanto, una estafadora, una mentirosa que buscaba arteramente protecciones y honores inmerecidos, y siempre así,
hija querida, somos pues mal vistas, perseguidas, despreciadas e incomprendidas, porque llevamos la palabra que el mundo no quiere acoger. Y vamos cansadas y doloridas de corazón en corazón, pidiendo, acogednos por piedad, no tanto de nosotras cuanto de vosotros, porque nosotras en este don que llevamos tenemos, es cierto, nuestro peso y nuestra cruz de criaturas, mas también nuestra paz y nuestra gloria de espíritu, no ambicionando nada más. Ahora bien, nuestra solicitud y nuestro afán son tan solo por la palabra que os llevamos, a fin de que, al ser vida, sea dada a aquellos por quienes fue depositada en nosotras. ¿Cuántos en Belén, tras haberse manifestado la gloria del Señor con su resurrección, y se difundía su doctrina por el mundo, no habrían querido haber acogido a la portadora de la palabra en aquella gélida noche de Caslev, para poder decir, nosotros la reconocimos, mas era ya tarde. El momento de Dios llega y pasa, no reparando los lamentos tardíos, el error. Esto debiera hacerles presente a quien se debe. Mas tú no te aflijas, estás justificada a los ojos de Dios, lo mismo que yo lo estuve, de dar a luz al Rey de los Reyes en una cueva fétida. No es nuestra la culpa de no honrar dignamente al Verbo que se derrama, sino de quienes nos impiden honrarlo públicamente. El incienso de nuestra amorosa y secreta adoración es bastante a sustituir a todo otro honor que se nos niega tributar al Verbo depositando en nosotras. Alégrate, hija mía, y espera, recordando que el Omnipotente, hasta de las piedras, puede suscitar hijos de Abraham, y no te dejará sin el consuelo y ayuda de guías sacerdotales, suscitando a quienes por obligación se encargue de este cometido, lo mismo que ahora en el momento preciso te ha concedido el Maestro angélico para acrecentar tu consuelo. Y María resplandece gloriosa y dulce más que nunca mientras recibe el saludo de Azarías, cuya luminosa presencia parece tener respecto a la luminosidad de la Virgen. Y Azarías habla estando arrodillado con los brazos cruzados sobre el pecho, inclinada la cabeza y de frente a María, cual si estuviese delante de un altar. Dice Azarías, tú, alma mía, eres uno de aquellos espíritus que el Señor redimió de su pueblo, porque si Cristo se encarnó, vivió, evangelizó, padeció y murió para redimir a toda la humanidad. Sí, más particularmente lo hizo para los que eran de Israel, y aún más para aquellos que en Israel acogieron al Maestro. No todos estos ni sus descendientes, o sea, no todos los católicos han sido igualmente redimidos, ya que no todos responden igualmente con generosidad a la generosidad de la gran víctima salvadora. El nombre de cristianos católicos ha sido y es llevado por millones y millones de almas, mas no todas estas almas sobre las que cayó la gracia para tornar a ser las hijas de Dios han sabido ser redimidas para siempre, serlo enteramente e inmediatamente después de la muerte, porque su buena voluntad fue más o menos defectuosa en ellos.
La generosidad exige correspondencia de generosidad. Nosotros, espíritus, que vemos a los hombres desde lo alto de los cielos y les seguimos con la luz divina que nos sirve de guía, contemplamos los maravillosos prodigios provocados por esta porfia de generosidad establecida entre el alma que se entrega a aquel que se le entregó, y Dios, que se entrega en mayor medida aún para recompensar al generoso que a él se da. Y con verdad podemos decir, respondiendo al porqué de las ascensiones y descensos de muchos, que está ligado y es consiguiente al grado de generosidad con que un alma se adhiere al Señor. La cultura y la posición en el mundo tienen tan solo un peso relativo. Lo que cuenta es la generosidad, porque generosidad es al mismo tiempo caridad. Por lo que quien es más generoso es más caritativo, y a mayor grado de caridad se corresponde una unión más grande con Dios. Y así, donde Dios se halla grandemente unido a un espíritu, éste, prescindiendo de otros agentes externos, se cambia de espíritu común a espíritu elegido, capaz de llevar a cabo lo que, de suyo, sería incapaz, porque en la unión es Dios el que obra, con sus perfecciones y con arreglos a sus fines. Cuando, por tanto, una criatura se ve arrebatada a especiales altezas, debe cantar humildemente, tributando alabanzas a aquel que las merece. El Señor ha redimido a Jacob su siervo. ¡Ay! ¡Ay de aquellos que dicen, yo he llegado a esto porque lo he querido! El mérito es mío. El hombre no tiene otro mérito que el de su buena voluntad, que debe ser atractiva y humilde hasta la muerte de la criatura. Ahora bien, el mérito es de Dios, que os proporciona auxilios para cambiaros de hombres en dioses. La soberbia de proclamaros autores únicos de nuestra elección es suficiente para hacer de un elegido un réprobo, porque la soberbia es aborrecible a Dios, el cual se retira con sus dones, mientras el soberbio, en vez de inclinar su cabeza diciendo, he pecado, persiste tercamente en querer aparecer como no es, cayendo así en mentira y sacrilegio, y terminando por mudarse de lo que era en futuro réprobo. Estoy hablando delante de la llena de gracia, de la sin mancha original y de la que mereció ser Madre de Dios. ¿Qué glorias mayores que estas? ¿Qué garantías más grandes de gloria? Aquí está ella y lo sabe. Pues bien, sí, por un supuesto, en un momento cualquiera de su vida, toda ella sembrada de sucesos aptos a despertar la soberbia en cualquier persona, ella hubiese tenido un movimiento de soberbia. De nada le habría servido ser sin mancha, llena de gracia y Madre de Dios. Lo mismo que cualquier otro ser creado hubiera decaído de su espléndida naturaleza, puesto que la soberbia todo lo destruye. Y resulta curioso pedir a Dios, como dice la oración, que nos dé buenas inspiraciones para ponerlas en práctica, si antes no se tiene descomprobado el terreno del corazón de toda planta de soberbia. Donde no hay humildad, no pueden las buenas inspiraciones traducirse en obras, ya que éstas se apoyan siempre en una base de humildad que las sustenta.
Continuando la epístola del domingo pasado, escribe el apóstol Santiago: poned en práctica la palabra del Señor, y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. Mas, ¿cómo la habéis de poner en práctica, si antes no cercenáis para siempre el orgullo del yo? Obedecer es humillar el propio juicio al del otro, al que, obedeciéndole, confesamos superior al nuestro. Por eso, un primer acto de humildad es reconocer a otros una mayor capacidad de dirigir y de juzgar. El orgullo es el egoísmo, como dos astas afiladas siempre renacientes tratan de destruir esta humildad. Mas el hombre debe hacerla renacer de continuo si quiere ser capaz de poner en práctica las enseñanzas, órdenes o consejos e inspiraciones de Dios. La palabra del Señor es palabra que extirpa cuanto debajo hay en el hombre para hacer crecer un vigor todo lo que en él hay de alto, espiritualmente alto. Mas si queda apoyada a duras penas sobre el corazón, convertido en granito por el egoísmo o la soberbia, o muerto tal vez por la pereza, no puede fructificar. Fructifica cuando penetra, echa raíces, lanza el tallo, da las hojas, las flores y por fin el fruto, o sea, cuando se la acoge. Se la atiende con amor y constancia, y con el mayor esfuerzo posible se la ayuda a crecer y a adornarse con todas las virtudes que son el resultado de la unión de la palabra docente con la voluntad operante. Dice Santiago: engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántos se engañan de esta suerte? Creen hallarse debidamente situados solo porque van a escuchar la palabra de Dios, mas escuchar y no practicar, creerse a salvo por ir a escuchar es engañarse a sí mismo. La palabra debe ser asimilada y hecha una sola cosa con el yo, lo mismo que el jugo de los alimentos se hace una misma cosa con la sangre en la cual se vierte. Si alguien contrajese una enfermedad por la que dejara de asimilar los alimentos, por más que se comiera entero un cordero al día, moriría de consunción. Otro tanto ocurre con aquellos que escuchan la divina palabra y después no la convierten en jugo para su espíritu. Creen nutrirse cuando simplemente no hacen sino atiborrarse de materias inertes. Dice Santiago: el que así hace es como quien después de haber visto su propio rostro en un espejo, se aparta de él y lo olvida. Yo diría más, es como quien se pone delante de un espejo, más por no abrir los ojos o por querer hacerlo a oscuras, no ve los detalles de lo que tiene delante y por eso no puede recordarlo. La ley santa, hecha dulcísima en el Evangelio de Cristo, si ha de ser recordada y practicada, debe ser conocida con plenitud de luz y de voluntad, y en vano se proclama religioso y siervo de Dios el que la conculca por pereza, por necedad o por odio a la caridad. ¿Cuál es, por tanto, la verdadera religión? ¿Cuál la práctica verdadera de la palabra hecha doctrina? Aquella que se resuelve en obras buenas, y Santiago nos cita la frecuente asistencia a las funciones, la ostentación en los ritos y cosas semejantes,
sino que se limita a nombrar la prudencia y la caridad. Oh, cuántos huellan una y otra, y cuántos hacen llorar a sus propios hermanos por no saber refrenar la lengua, maldiciendo, alabando fuera de tiempo y lugar, o no sabiendo guardar un secreto cuya divulgación puede rodear a una pequeña aureola mundana, a su pobre cabeza que va buscando guirnaldas de paja y no las auténticas frondas de las palmas celestiales, cuando puede ser lesionar el derecho de Dios, la obediencia a Dios y la paz de los hermanos. La prudencia es ciertamente una de las virtudes cardinales, mas el número de los que la practican de un modo heroico es muy excesivamente raro, e innumerables las lágrimas que se derraman por las imprudencias, tanto más culpables cuanto proceden de quienes, por su misión, se hallan propuestos para servir de ayuda, guía, freno y consuelo a los hermanos, siendo los daños causados muy grandes, daños no a una cosa humana, sino a las cosas más sublimes, que son manejadas sin prudencia alguna, y por tanto despojadas de aquel velo santo y suave con que Dios envuelve sus luces más santas para ser lanzadas al desnudo como pasto de los mortales. Estos tales deberían tener presente el gran Moisés, que se retraía tanto de mostrar al público el reflejo divino, que permanecía en el rostro cubierto con un velo, porque no todos los israelitas eran dignos de conocer el reflejo de Dios. La segunda manifestación de la religión pura e inmaculada, según Santiago, y según los verdaderos justos, es la de la caridad con el prójimo, de la que cita Santiago los dos casos más piadosos, que son visitar en sus tribulaciones a los huérfanos y a las viudas, a fin de que no se sientan abandonados, ni les atropelle el mundo que desconoce la caridad. Mas viudas y huérfanos no son únicamente quienes perdieron un esposo o a sus padres. Hay duelos, soledades y desamparos mayores que los de un afecto y una tutela, que terminan en una carne y un corazón. Son los abandonados de quienes, siendo voces de Dios, no se sienten ya sostenidos ni protegidos por quien está obligado a ello, y esto clama a Dios con el grito de quien gime en un desierto y ya no cuenta sino con la estrella en el cielo para guiar de sus pasos. Sacerdotes, ¿cuál es vuestro ministerio sino el de ser todo para todos y en especial para estos mártires del querer de Dios? ¿No sois ya, pues, los descendientes de aquellos sacerdotes, de aquellos diáconos, de aquellos obispos y pontífices que en tiempos de persecución y saliendo de las catacumbas bajan a las cárceles y penetraban en las arenas dispuestos a morir, caso de ser descubierto en su gestión de amor, de llevar un socorro fraterno y espiritual a los martirizados por el nombre de Cristo? Vuestros peligros son pajuelas comparados con los de ellos. Con todo, nada les detenía para afrontarlos, porque el sacerdocio es milicia que debe saber combatir al flanco de los laicos y ser la protección de los instrumentos de Dios, desempeñando para los mismos el cometido de los arcángeles que ponen en fuga al adversario en las distintas formas con que se presenta, dispuestos a morir en la tranquilidad de una vida sencilla y prontos a salir de ella momentáneamente menoscabados, pero en que, en el concepto mísero
de los humanos, si bien aureolados con la guirnalda fulgida de una justicia heroica por haber sido los padres, los cireneos, de los instrumentos crucificados. Y así, por más que no se os achaque impureza alguna, está de temer los juicios del mundo, y por ello ser impuros en vuestro comportamiento con los instrumentos. Pesa sobre vosotros, por tanto, no os veis libres de la mancha del mundo, ya que pensáis al modo de este vuestro mundo, en el que se valora el respeto humano y no el sacrificio que supone ser fieles a la justicia y a la caridad. Mucho es lo que se sufre en el cielo por nuestro sufrimiento de amor, viendo los sufrimientos de las almas elegidas por Dios y despreciadas por el mundo. El cielo se inclina sobre ellas multiplicando sus luces para enjugar sus lágrimas y recoger sus gemidos, mas la caridad del cielo no excluye la que los hermanos deben a sus hermanos, ya que estos son, al pronto, carne además de espíritu. Y si, procedentes del Padre que los suscitó por motivos de bondad, que sólo en el cielo se conocerán, han de volver al Padre cargados con sus coronas de espinas. Ellos, los instrumentos aflictos y atormentados, seguirán rogando por sus atormentadores. Con todo, no está dicho que el Padre haya de perdonarles todo aquello que tan injustamente les atormentaron, grabándoles con sus cargas no aprobadas por Dios. Apagáis ciertamente las voces, y así vuestro cielo se oscurece por momentos a falta de estrellas. No os lamentéis, por tanto, si vuestro legendario no se satura de flores. Una flor, para brotar y desarrollarse, se la ha de cultivar y no aplastarla con pesos de indiferencia, ni apuñalarla con durezas injustas. Ay de aquellos que con el paso de este pensamiento hacen que se doble el tallo que tendía al cielo. ¿Soy yo, por ventura, una Satanás? Pensamiento molesto que obliga a bajar hacia la tierra los ojos que miraban con seguridad a su Dios, almas heridas, vueltas, dubitantes, cansadas, pobres almas, mas no ellas, sino quienes las envilecieron, serán llamados a justificarse ante el Señor. Y tú, alma mía, recuerda esto: cuando debido a un trabajo se malogra alguna perla humana y con todo se continúa aquel trabajo, con solo el espíritu sobrenatural de dar gloria a Dios y ayudar a los hermanos, entonces dicho trabajo se supersantifica y sobrenaturaliza, haciéndose provechoso. Recuerda esto, y que lo que te oprime te sirva al mismo tiempo de sostén. Sube con tu santo peso del tesoro de Dios hasta la última cima. Escribe hasta la última palabra, por más que cada palabra te arranque una lágrima, que sabes ha de quedar ignorada, siendo inútil por ello para tontos que por el contrario tienen necesidad de ella. Tu caridad, alma víctima hacia Dios que te habla y hacia los hermanos que esperan, ha de ser siempre activa, por más que la tibieza humana no haya de sacudirse ni hacer activo el don de Dios. Queda en paz, no llores más, y saludemos a la bendita,
con su mismo canto que es el de los grandes humildes. Y Azarías canta el Magnificat tan celestialmente que el raudal de mis lágrimas se corta para seguir esta armonía celestial. 2 de junio, domingo infraoctava de la Ascensión. Dice Azarías: esta Santa Misa, alma mía, es propiamente toda para ti en la hora presente, para iluminar tu corazón con los rayos de la esperanza, de la confidente esperanza en el Señor, tu Padre, tu hermano y tu esposo. Mira, da comienzo con las palabras de tu plegaria interior. Escucha, Señor, la voz de mi plegaria. A ti te habla mi corazón. Sí, verdaderamente tu corazón habla al Señor tu Dios, y con palabras que no se pronuncian por necesidades terrenas, por alivios físicos, ni por cosa alguna de las que los hombres acostumbran a dirigirse al Altísimo, pidiéndole cosas del todo terrenas. No es pecado pedirlas. Jesucristo, Señor Altísimo, enseñó a los hombres a pedir el pan de cada día. Mas, si acertaseis a meditarla, veríais que esta petición es una necesidad totalmente humana. La pone a seguido de estas 3 sublimes peticiones, que al nombre santísimo de Dios se le atributen los honores debidos al mismo, que venga su reino y que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo. La oración, perfecta al ser enseñada por el Verbo, tras haber planeado en las alturas, desciende cual golondrina de luz amorosa, en raudo vuelo a suplicar: danos hoy nuestro pan de cada día. Mas he aquí, de pronto, torna a subir en la necesidad de animal, del alimento, a la necesidad espiritual del alma, y vuela, aligerada de nuevo por el deseo de perdón de la criatura, como nosotros perdonamos sus débitos a nuestros deudores, pidiendo ser perdonada, y después de haber desarrollado un ciclo de oración perfecta, termina posándose nuevamente a los pies de aquel a quien, adorándole, llamó al principio Padre, pidiéndole lo que un Padre amoroso puede hacer: defender a sus hijos de la tentación. Esta oración enseña al hombre, sin laguna ni defecto alguno, cómo, por qué y para qué se debe orar. Mas generalmente el hombre no hace sino pedir por la acuciante necesidad material. Y si tan solo fuese por la necesidad de pan, mas cuántas necias, cuando no ofensivas peticiones, desgranan las afanosas plegarias de los hombres. Uno que tan solo ruegue por cosas espirituales y por la gloria de Dios y el bien de sus hermanos, viene a ser como una estrella encendida en el gris uniforme de la humanidad. Así es como ve el cielo a estos orantes solitarios, y su súplica resuena con voz de oro entre la centinela de las desentonadas rocas y pobres súplicas del 90% de las criaturas. Verdaderamente, si por un instante el perfecto accediese a las demandas de las imperfecciones, esto es, de la humanidad, que ama voluntariamente la imperfección,
si se hubiera de dar cumplimiento a cuanto habría de entrañar pecado, porque rara vez los hombres se abstienen de suplicar, porque se vean secundados sus instintos y saciados sus deseos viciosos. O si tal vez no se llegara hasta el pecado, siempre sería un envilecimiento de la criatura, que olvidándose de que tiene un alma, se ocupa y preocupa tan solo de dar satisfacción a su cuerpo. Más bienaventurados aquellos que saben pedir por su espíritu y por las cosas espirituales, y más bienaventurados aún quienes ni cosas santas saben pedir, sino que se limitan a decir: tú, que sabes qué es lo mejor para mí, dame lo mejor. Y bienaventurados en sumo grado son aquellos que, llegando hasta olvidarse de sí mismos y de pedir a Dios que les dé lo mejor, se limitan a formularle esta petición: te ruego que se cumpla lo que es de tu gloria y sirve para la santificación de los hermanos. Entonces es cuando el que ora se eleva hasta la oración perfecta, hasta aquella que, olvidando los propios martirios, suplica por los demás. La súplica de Jesús Santísimo sobre la cruz sobrepujó en elevación a la de la obediencia del Getsemaní. Fue más elevada por ser de perfecta caridad. Padre, perdónales. Cuando dices Padre, no por mí, sino por el bien del que tantos hermanos pueden estar necesitados, y para que este bien contribuya al aumento de tu gloria, entonces es cuando llegas a la perfección en la oración, perfección por la que la criatura de tal manera se adhiere a su Dios que llega a fundirse con Él y a compartir sus mismos deseos, que son el bien, la santificación y la gloria de los hombres, para glorificar al Señor. Esta es la voz de tu plegaria. Así habla tu corazón a Dios, y Dios por esto te ama como a hija muy querida. Busqué tu faz y la hallaré. Esto es, así es, y no imitar jamás a aquellos que, tras haber buscado la faz de Dios en la hora de la necesidad, ya no la buscan una vez obtenida la gracia, como tampoco a aquellos que, no habiendo reducido la gracia, dejan de buscar la faz de Dios, cual si Él fuese un enemigo invisible a sus ojos. No, la vida de un alma amante debe ser desde la tierra lo que ha de ser en el cielo, un mirar fijamente de continuo a la divinidad para honrarla, adorarla, amarla, gozarse en ella y captar sus palabras de luz, como hacemos nosotros los ángeles, y, en la necesidad, levantar la mirada espiritual a Dios. En la satisfacción por la gracia obtenida, levantar la mirada espiritual a Dios. En el gozo, levantar la mirada espiritual a Dios. En el dolor, levantar la mirada espiritual a Dios. En los abandonos, levantar la mirada espiritual a Dios, para recibir ayuda, para darle gracias, para hacerle partícipe de vuestro gozo, para que se compadezca de vuestro dolor y para no estar solos. Qué gozo poder tener prendida la mirada en la divinidad. Esta es, María, la bienaventuranza del cielo, como tú ya lo ves, al completarse el último detalle de la desgarradora y completa pasión del Redentor. Fue permitido que se ocultase a su espíritu la divinidad,
Y entonces el voluntarioso, el heroico y silencioso, en el dolor, lanzó el grito de su completo dolor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Oh, si se pronunciase en la inmensidad, en lo acabado del dolor que aquel grito encierra, el cielo se estremeció por él, y la divinidad hubo de violentarse a sí misma para resistir y no tener compasión, a fin de que todo quedase reparado y cumplido para la expiación de la humanidad, que había abandonado a Dios por seguir al tentador. Los ángeles temblaron ante el desconocido aspecto de la divinidad, por primera vez in misericordia, y lloraron al meditar y comprender plenamente el abismo del pecado, perpetrado por Lucifer y los otros rebeldes, instaurando el mal y provocando los sufrimientos consiguientes que culminaron en los de la gran víctima. Superaron al obedientísimo y dulcísimo Verbo, poniéndole en parangón con lo que era, es y será la creación. Y hasta en el reino de las tinieblas, aquel grito provocó un bramido, apagando hasta el último y tenaz pensamiento de poder ser un día perdonados. No, la tierra se estremeció, se rasgó el velo del templo y se abrieron los sepulcros con el grito imponente en el que el mártir entregó su espíritu. Mas lo que hizo estremecerse en la tierra, rasgarse el velo y salir de los sepulcros a los justos, fue el deicidio consumado, la señal dada a los incrédulos y odiadores, y la alegría de los justos expectantes. Oh, y esto aconteció al tiempo que el grito de abandono completo sacudió los espíritus, a todos los espíritus, triturándolos con una angustia como jamás fue ni será, porque el abandono de Dios, el no poder ya verle, es la prueba más atroz para los vivientes y el castigo mayor para los que pasan a la otra vida. Y aquí no se trataba de la prueba impuesta a una criatura, ni únicamente del hombre que se encontraba separado de Dios, sino que era que el Verbo ya no estaba en contacto con el pensamiento, que el Hijo se hallaba separado del Padre, y que el Hijo de Dios pasaba del amor perfecto a no sentir ya el amor perfecto del Padre Dios, quedando amando desoladamente en solitario. Ahora bien, tú, alma mía, eres víctima, mas no la gran víctima. Por eso no se te da esta desolación. La conociste para comprenderla. La apuraste para aliviar a tantos hermanos de las desesperaciones provocadas por la ferocidad humana. Y la tuviste durante el tiempo preciso. Ahora ya no. Alza la mirada de tu alma. Mira, bienaventurados, y canta conmigo el aleluya. La divinidad te tiene bajo su mirada, como la cloaca a sus polluelos. Recógete bajo este fulgor feliz. Paremos, tú de escribir, yo de hablar, y adoremos. Y ahora, saliendo del fuego santísimo totalmente recobrada, purificada, encendida y voluntariosa, di las palabras de la oración. Oh Dios, haz que yo tenga siempre una voluntad de continuo, a ti sumisa, y que sirva a tu majestad con un corazón sincero. Sí, que nunca sea tu voluntad la que prevalezca,
que jamás conozca desfallecimiento ni se malee con compromisos o se rebaje con reflexiones tendentes a juzgar conforme al criterio humano, si la voluntad santísima te da órdenes que no te parecen las más acertadas. Ten siempre esta fe realista, que Dios no hace sino cosas buenas. Hace, y aunque al pronto no comprendas el porqué de una orden, cúmplela, y por más que la orden te parezca arriesgada, cúmplela. Sirve con un corazón sincero y basta. Los siervos buenos, devotos y fieles jamás critican las órdenes de sus señores, sino que se remiten al juicio de los mismos, que para los buenos siervos es siempre el óptimo. Ahora tú sirves, no ya a un rey, a un príncipe o a un señor cualquiera de la tierra, que por muy bueno que sea, se halla siempre sujeto a error, sino que sirves al Señor, Dios omnipotente, sapiente y bueno. Por eso, con la tranquilidad de quien se sabe amado por uno que no yerra, escucha y obra conforme a su querer. ¿Qué es orden que te letifica? No te sorbebezcas, antes haz y adora alabando al Señor, que por el contrario es orden que te acongoja. No te desanimes, sino cúmplela y ama obedeciendo al Señor. Escuchemos ahora al apóstol Pedro, el grande y buen Simón de Jonás, que se formó con una constante y penosa labor de buena voluntad para llegar a ser digno de su maestro, sin cálculo para el futuro y con el único estímulo de dar gusto a su rabí y Dios. Escuchemos al hombre que, de todo cuanto él vivió humanamente, supo hacer dote para su futuro ministerio, cambiando, a fuerza de amar, lo humano en espiritual, y de padre de las gentes llegó a ser pastor, maestro y nauta de la Iglesia, pero sobre todo, Padre de dulcísima y firme paternidad para todos los hijos que su Jesús habíale confiado con sus 3 recomendaciones, a seguido de las 3 profesiones de amor. Apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. Y Pedro, apóstol y pastor, es el que a ti te habla, corderita del rebaño de Cristo. Escucha, ser prudentes y velad en la oración, pero sobre todo, tened siempre entre vosotros la caridad mutua, porque la caridad cubre la multitud de los pecados. Qué bien comprendió la lección de su Señor, siendo ya israelita adulto, lección que la transmite a sus hijos y hermanos que no son perfectos, que tienen necesidad de continuas absoluciones para sus faltas y que no siempre tienen a mano al absolutor, porque la muerte acecha de 1000 formas y en cada momento puede sonar la llamada para comparecer ante el juez eterno. Y para entonces, ahí está el absolutor, el amor. Cada pecado, cada omisión, cada imperfección, ¿qué son sino un momentáneo o tal vez un pertinaz colapso del amor en el hombre? El pecador mortal, obstinado e impenitente, es el pertinaz colapso del amor, el coma, la agonía mortal que termina en la muerte eterna.
es un colapso menos profundo, pero que mantiene en torpor al alma. La imperfección es aún menos, si es involuntaria, apenas si viene a construir una momentánea relajación en la vigilancia amorosa. Con todo, un hombre llegaría a morir de asfixia si arrepintiese con frecuencia una parada en la respiración. E igualmente moriría también un hombre mediante alfilerazos indefinidamente repetidos. Moriría, no desangrado, sino agotado por los espasmos. Y lo mismo ocurre con el espíritu. Se le debe corroborar, aun cuando se encuentre herido, con leves punzadas, y el absolutor, que siempre le tiene dispuesto para la llamada, de modo que no abrigue temor, es el amor.